A continuación, el arte de ser mujer. La Pastoral de la Mujer, Amanecer, de la Rectoría de San José del Buen Consejo, presenta su programa El arte de ser mujer. Bienvenidos a su programa El arte de ser mujer, de la Rectoría de San José del Buen Consejo. Es para nosotros mucho gusto el compartir con ustedes estas reflexiones y agradecemos al canal Jesús TV y a la audiencia tan querida que nos permite llegar cada día, cada ocasión a sus hogares para poder llevar el mensaje del Señor Jesucristo. Hoy tengo el gusto y la alegría de poder compartir con mi hermana Sonia de Hernández un tema tan precioso que es cuidar lo que no se ve. Es un tema que lo deja a uno pensando porque realmente pensamos solo lo que somos, lo que vemos, ¿verdad? Y no, pero a veces retrospectivamente no lo miramos, pero vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, esta tarde te convocamos para que vengas a nuestro ser interior, que tomes el control de esta reflexión que traemos para ti, Señor, para que tu nombre sea conocido, respetado, amado y servido ante todo por nuestra audiencia, por todos los que puedan estar sintonizando este programa a distintos horarios. Te damos gracias, Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque nos has dado esta oportunidad tan grande y tan valiosa de poder llegar hasta ustedes. Bendecimos a Sonia y le pedimos al Espíritu Santo que sea Él el que hable a través de sus labios, porque sabemos, Señor, que ha sido una sierva fiel que te ha servido durante 42 años, Señor. Tú la conoces, tú la formaste y tú le tienes un propósito en su vida. Su misión está sin terminar todavía aquí en la tierra. Te dejo, Sonia. Gracias, Helen, por tu oración, y hemos clamado la presencia del Espíritu Santo. Es un tema, que dice cuidar lo que no se ve, pero antes, para poder ir reflexionando sobre este tema, yo le voy a pedir a mi hermana Helen que lea la palabra, que es en Marcos 3, del 7 al 12. Del 7 al 12. Jesús se retiró con sus discípulos a las orillas del lago y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de las tierras de Tiro y de Sidón. Muchísima gente venía a verlo con solo oír todo lo que hacía. Jesús mandó a sus discípulos que tuvieran lista una barca para que toda aquella gente no lo atropellase, pues al verlo sanar a tantos, todas las personas que sufrían de algún mal se le echaban encima para tocarlo. Incluso los espíritus malos, apenas lo veían, se arrojaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él no quería que lo dieran a conocer y los hacía callar. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren qué hermosa, dice que este evangelio de San Marcos, y qué fuerte también, pero hermoso a la vez, porque Jesús en su caminar, mira, ahí desde las ciudades que tú compartías, que lo dice la palabra, Él es, aparte de que nosotros sabemos que Jesús pasó su vida haciendo el bien, ¿verdad? Sí. Pero que también en su caminar, mira, uno se conmueve de ver la ternura, el amor de Jesús, que a través de su caminar,
iba viendo el sufrimiento de todos y él no se quedó como que así, sino que iba sanando a todos, incluso pues los que estaban incluso poseídos, endemoniados, y él los iba liberando y sanando porque sabía del dolor y de la angustia de vivir así. Y nosotros hoy en día pues lo vemos también así, Helen, que Jesús sigue sanando y nosotros somos testimonio de ello. Aquí estamos, el hecho que las dos pasamos el año pasado por situaciones difíciles y aquí estamos dándole infinitamente gracias a Dios por esa sanidad. Pero fíjate, Helen, que pues a Dios gracias, estamos aquí, estamos sanas en el nombre de Jesús y también pues no ha llegado como una enfermedad de muerte. Pero sabemos que Dios siempre está con nosotros. Amén. Pero el mensaje que se quiere dejar es que hay cosas que no se ven y que muchas veces nosotros no hemos sido sanados ni liberados. Y hay cosas que están dentro de nosotros que es cuántas veces y siempre en nuestro caminar, porque así va a ser, mientras estemos en este mundo, cuántas heridas, cuántas fracturas, cuántas han llegado a nuestro corazón y llegan día a día y eso pues no se ve porque está en el interior. Por eso el tema se llama cuidar lo que no se ve. Hay que cuidar ese interior para que nosotros realmente podamos seguir haciendo y cumpliendo con la misión que Dios nos ha encomendado. Pero hay veces nosotros está eso lastimado dentro y no le hemos permitido tal vez al Señor o queremos. ¿Sabes que muchas veces pasa también? Que muchas veces cuando son eso que está interno dentro, eso lo podemos disimular. Bastante. Lo podemos disimular, lo podemos aguantar, lo podemos, tolerar, pero eso está dentro. Y entonces lo triste es que eso se refleja en nuestras acciones. Correcto. Y a veces, aunque no querramos nosotros, lo que está ahí, que no hemos dejado que el Señor sane, eso pues se va a reflejar. Pero a mí me impresionaba mucho también que hay veces, a mí en lo personal, Helen, me ha llevado como a tener más atención para cuidar ese interior. Porque yo no quiero estar como atropellando, no quiero estar lastimando, no quiero estar ofendiendo. Pero fíjate que lo que pasa también, y ahí sí que veníamos hablando también ya en otros programas lo hemos dicho, de que también llega eso que nosotros podemos incluso ser hijos de Dios malagradecidos por no darnos cuenta. Pero fíjate que con lo que hemos visto últimamente hasta en las noticias, que hoy en día uno nos explica, dice, aquí nosotros vivimos algo fuerte, también incluso cerca de donde vivimos, pues una balacera y unas cosas así fuertes, y uno decía, vimos el video y con qué naturalidad o cómo se veía, Sí. Como que llegó a quitarle la vida al otro. Entonces uno se preguntaba qué es lo que pasa y no cabe duda que algo dentro de él se quebrantó, está quebrantado, está fracturado, está lastimado para que llegue a esa situación sin ninguna misericordia a quitarle la vida a los demás. Sí. Y nosotros igual, nos puede pasar incluso en nuestro hogar, puede pasar en nuestra familia, en la iglesia pasa también, entre hermanos, entre amigos, puede ser que pase. Entonces como que fíjate que quería como también a través, no solo con el evangelio que se acaba de leer, con la primera carta de Samuel, que ese libro es preciosísimo. Es una belleza. Es precioso. Desde la concepción, ¿verdad? Sí. De Ana, que tanto le pedía al Señor un hijo, una mujer que tenía a su esposo, pues el Caná, Sí. y él con otra señora, y sin embargo Dios la escuchó en su ancianidad. Le escuchó y mira el hijo que le concedió su Dios, hijo. un profeta. Un profeta, y es la riqueza que nosotros hemos compartido. No lo voy a leer todo de la primera carta de Samuel del versículo 18, pero es más que todo
viene a la importancia de dejar que Jesús vaya sanando ese ser interior, que los demás no lo ven, pero Dios que sí lo ve. Sí, lo conoce. Él conoce, pero viene la parte de nosotros de reconocer que está eso. Y fíjate que en esta carta de Primera de Samuel es lo de David y Goliat. Sí. Bueno, entonces ya conocemos algo de la historia de David y Goliat, pero al final que un pequeñito que era insignificante para incluso sí, y aún para la familia, porque ni lo llamaron para que fuera entre los que iban a ser escogidos, no, pero era un pequeñito que con el poder de Dios, como lo dijo él, yo voy con el poder de Dios, derriba al gigante. Pero viene a lo que yo quiero dejar contigo, en este tema que estamos transmitiendo, es lo que le pasa, digamos, cuando regresaron, ¿verdad? Que había pasado eso. Las mujeres, para variar, porque lo dice la palabra, no es que lo esté diciendo yo, ¿verdad? Pero dice también, dice, todo el pueblo lo quería, incluso los oficiales de Saúl. Cuando David volvió, después de haber derrotado al filisteo, las mujeres salieron de todas las ciudades de Israel. Ay, Dios mío, me da risa, perdón, pero es que sí, las mujeres somos tan expresivas, ¿verdad? No, fácil para eso, pero aquí lo dice el filisteo, las mujeres salieron de todas las ciudades de Israel al encuentro del rey Saúl, con tambores y arpas y con gritos de alegría. Y las mujeres cantaban. Esto es lo que viene ahorita, dice, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. ¿Y qué pasó en Saúl? Se enojó. Sí. Se enojó porque le estuvieron afamando de lo que había hecho David. Siendo el rey él, ¿verdad? Siendo el rey. Entonces, ¿qué vino a provocar en él? Un celo. Sí. Pero ya cuando se estaba estudiando un poquito de eso, llega entonces como, aparte del celo, la envidia. Sí. Que ese ya sí es un pecado fuerte. El pecado es de los capitales porque él derivado. Le molestó que, que gritaran las mujeres eso. Y entonces, que fue verdad, pero le molestó. Entonces ahí es donde vienen esas cosas a la vida de nosotros, en lo que cotidiano. llegan como esos dardos, sí, que te vienen sí. a lastimar tu vida, Uh-huh. vienen querer a quebrantar. Y entonces está esa fractura. Y hoy que veía yo a mi esposo que se había golpeado, también lo asociaba. Porque digamos, cuando tenés una herida visible, sí, sí. entonces tú vas y te limpias. Él se lastimó la mano. Entonces vienes y te limpias, te desinfectas, te echas alcohol y luego una pomada o lo que tengas y dejas que esa herida vaya sanando. Claro. Pero ¿qué pasa con el interior? Sí, ese es más difícil porque es a nivel de alma, ¿va? Y entonces, ¿qué va a pasar si entonces va a salir lo que hay dentro? Entonces es donde vienen los celos, la envidia, el egoísmo, la competencia, las rivalidades, viene todo eso que nosotros estamos compartiendo. Y también te acuerdas que en otra de las citas donde también me acordaba yo que lo escuchaba de un sacerdote, cuando llegan los discípulos también y le dicen a Jesús, una mamá llega, sí, la mamá de los Zebedeo, porque digo, sí, dice, de los Zebedeo, nada quería. Nada quería, que puede estar uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero ¿qué pasó también ahí? ¿Quiénes se enojaron? Los apóstoles. Los discípulos. Sí. ¿Pero por qué? Decía este sacerdote, ¿por qué se enojaron? Porque también ellos querían su pedacito. Claro, claro. Y es donde viene por lo de los puestos, sí, de los lugares, sí. En las comunidades. Siempre preguntamos y cuestionamos por qué, y por qué a ella, y por qué no a mí, o por qué a otra persona, ¿va? Cabal. Fíjate que viendo lo que es la envidia, dice que significa no ver bien. Sí. No ver bien porque viene eso. ¿Por qué a ella? Si la pusieron, ¿por qué ella tiene esos dones? Por lo que también platicábamos en un programa anterior. Uh-huh. ¿Por qué? Entonces viene todo ese celo. Tiene porque llega a entrar la envidia. Pero mira qué tremendo lo de la envidia. Dice que incluso dice que podemos llegar a ser mezquinos.
Sí. Fíjate, porque nosotros no sabemos, digamos, valorar lo que tú tienes, ser feliz con lo que Dios a ti te ha dado, Sí. los dones que a ti te ha dado. Pero hay quienes hasta la sonrisa te envidian, o el que te lleves bien con las personas. Te molesta. Te molesta. Eso nos molesta a todos nosotros, entonces nosotros ahí es donde dejamos que nuestro ser interior se vaya quebrantando, Sí. se vaya deteriorando. Y entonces sacamos, no es que uno sea malo, no, estamos sacando el dolor y la herida que está dentro, que no Que hemos no sido está nada. sanados. Entonces a mí me llegó mucho que también, mira, lo hermoso también, porque también otro de los ejemplos que se puede dar con esto era del hijo pródigo. Ay, sí. Del hijo pródigo. Mira, es tan hermoso y una riqueza que cuántos predicadores no lo han enfocado de diferente Sí, manera. sí. Pero fíjate que el Padre, que así lo vemos nuestro Padre, que es Dios, mira cuando se regresó el hijo arrepentido y todo lo que sabemos de esa parábola del hijo pródigo, le puso un vestido nuevo, su anillo, sus sandalias, mató al mejor animalito que tenían ellos para hacer la fiesta y Sí. todo. Pero ahí viene lo otro. ¿Qué pasó con el hermano mayor? Él se enojó y le dio envidia, que le dijo, ¿por qué haces eso por tu hijo? Y yo que he estado todo el tiempo con él, mismo se contesta. Sí. Yo que he estado todo el tiempo con él. O sea, había estado teniendo todo. Era dueño de todo De prácticamente con su papá. Y eso es lo que pasa cuando nosotros dejamos que a nuestro corazón entren esos dardos que llegan a destruir y a lastimar nuestro corazón. Y como hablábamos la semana pasada, en el otro programa también, ¿verdad? Es la falta de la lectura de la palabra, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros no oramos, cuando no nos acercamos al Señor a diario, porque parte de las 24 horas tiene que apartarse uno, ¿verdad? A la oración, porque estamos tentadas las 24 horas. Así y es. Nosotros no trabajamos en la oración, en el estudio de la palabra las 24 horas, pero el enemigo sí, ¿verdad? Entonces Exacto. Cualquier esquina, cualquier grieta que nosotros te permitamos, porque nosotros somos los que permitimos. Exacto. ¿Verdad? Esa de dejar la tentación, digo yo, es como te dijera yo, ahí entra la obediencia, pero la envidia, esa es una de las hijas de la iniquidad tan terrible que casi siempre da miedo tratar la iniquidad, porque es tan... de ahí se vienen otros... Se dividen, se dividen tanto, ¿verdad? Sí, muchos demonios, muchas cosas que quieren, pues lo que el mal quiere, ¿verdad? Destruirnos, lastimarnos, que no sigamos adelante, que nuestro corazón pues se caiga o no lo... Por eso el tema de que nosotros le pongamos, y a ustedes hermanos y hermanas o personas que nos están sintonizando, es verdad que tenemos que ponerle atención cuando nosotros a una enfermedad, definitivamente tenemos que ir al médico, sí. Pero lo más importante es cuidar nuestro ser interior. Porque ese ser interior bien cuidado va a dar frutos buenos para la familia, ¿verdad? Para el esposo, para los hijos, para los abuelos, para todo. Más paciencia, más tolerancia, más amor. Porque si hay ese amor con los que nosotros convivimos, ¿verdad? Que llamamos la primera iglesia, esa debe ser un ejemplo de que de veras Dios está en nuestro corazón. Y muchas veces ahí es una lucha porque sabe el enemigo que creando la división en la familia, él está feliz y vencedor. Vencedor, porque ese es su lema, su propósito. Divide y vencerás. Pero fíjate que lo hermoso, y si me lo permites como parte de testimonio, Helen, de hace tiempo, pues no es de ahorita, hace mucho tiempo, yo he luchado siempre por mi ser interior. Porque
incluso cuando nos toca pues dar temas en retiros, a través de la sanación se da uno cuenta de que la mayoría de las enfermedades, ahora es del 90% de las enfermedades físicas, vienen de un corazón que está lastimado, que está herido, que no ha perdonado, que no ha sanado. Entonces de ahí vienen las enfermedades. Y por mi mismo testimonio de donde uno viene, lo que ha salido, yo me propuse como que estar cuidando mi ser interior. Porque las cosas te van a llegar siempre. Yo las he vivido desde que era jovencita, de verdad. Y sin embargo, pero no tenía como esas armas, se puede decir, de poderlo hacer. Pero hoy mismo, estoy en este tiempo, yo les quiero compartir que de alguna manera, pues, estoy en ese proceso también. Porque llegan cosas que llegan a lastimarte, a herirte, pero el Señor me ha dejado cosas bien importantes. Primero, que el Señor siempre manda a sus ángeles. Ángeles con zapatos decimos, ¿verdad? Porque no tienen alas, ¿verdad? Pero son ángeles a través de una amiga, de una hermana, de un familiar, del esposo, del hijo también. Te puede llegar a decir, mira, mamá, no estás actuando de la mejor manera y todo. Entonces, aparte de saber que Dios no nos tiene ahí, sí que en su mirada, en sus manos, y siempre pues envía a esas personas que le dicen a uno con toda libertad, mira, esto está sucediendo. A mí me pasa a veces con mi mismo hijo y me dice esto, y yo lo agradezco, he aprendido también a agradecerlo porque mi anhelo y seguir luchando por cuidar mi ser interior. Y se los dejamos a ustedes también para que nosotros también acudamos, lo decíamos la semana pasada, a la palabra de Dios. Tenemos los sacramentos, tenemos la confesión. No podemos dejar que cuando el Espíritu Santo te muestre que está algo, no está bien, que está sucediendo, tienes que hacerlo y acudir a la Eucaristía, al Santísimo. Hemos aprendido y lo hemos compartido a través de los programas también, el postrarse ante el Señor. No te va a dejar ahí, Él te va a levantar de donde estás y te va a mandar esos ángeles para que te ayuden en esa sanación interior que necesitamos, porque no olvidemos, si nuestro corazón está así, lo que va a salir es solo hacer daño a los que están cerca de nosotros. Por eso el tema, cuidar lo que no se ve. Hay veces nos hemos herido, pero muchas veces, no sé, por pena o no lo cuentas o no lo dices, incluso no buscas la confesión. Entonces eso está agarrando poder dentro de nosotros. Entonces nosotros, amados hermanos, así como para nosotros, que tengamos ese cuidado, más de cuidar, que es parte de cuidarnos físicamente, pero que cuidemos nuestro ser interior, porque eso no lo ven los demás, pero Dios sí lo ve y está para ayudarnos, para sanarnos, como leyó mi hermana Helen, el Evangelio de San Marcos. Ahí también Él sigue sanando, sigue liberando, sigue restaurando nuestros corazones, y es el mejor deseo que tenemos, y le pedimos a Dios que así como va sanando nuestros corazones, puedan ir sanando los suyos, para que podamos ser esos hijos de Dios que vivan agradecidos, porque por eso es que muchas veces también no practicamos y no ponemos la gratitud sobre todo a Dios, que incluso hasta en nuestras mismas oraciones, yo siempre menciono a Padre Hugo porque lo aprendí de él, que decía que él tenía sus dudas con los hermanos que empezaban sus oraciones pidiendo, y entonces, y no agradeciendo, y hay veces dejamos que entre todo eso. Así que les dejamos eso en sus corazones para que cuidemos aquello que no se ve, pero que Dios sí conoce. Así que vamos a hacer una breve oración. Helen, ahí donde están, cierren sus ojitos y solo vamos a pedir esa presencia del Espíritu Santo. Espíritu Divino, Espíritu Santo, llega al corazón de cada uno de los que están, como el de nosotras, que si hay esas heridas y esas fracturas en nuestros corazones, aquí hemos compartido lo que podemos hacer para poder sanos y libres para la gloria de Dios. Todo te lo agradecemos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta el próximo programa, El arte de ser mujer. Gracias, Helen. A ti. La Pastoral de la Mujer, Amanecer, de la Rectoría de San José del Buen Consejo, presentó su programa El arte de ser mujer.